Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Jair Mosquera Díaz, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El trabajo que les estoy presentando es la práctica de hongos y bacterias de la materia Microbiología Ambiental, la cual va dirigida hacia la tutora María del Pilar Calderón. En esta práctica podemos realizar diferentes experimentos sobre el cultivo de hongos y bacterias. Entonces, para iniciar con el trabajo, se realizó un medio de cultivo casero, el cual fue realizado con gelatina sin sabor. Entonces, como podemos ver en las fotos, se utilizó la gelatina sin sabor y tres frascos pues, para anexar la gelatina sin sabor. Eh, el primer cultivo era con agua de charca. El agua fue tomada de un charco en el municipio de Fusagasugá, en la vereda, en el barrio Los Robles. Entonces se tomó la muestra de agua, se aplicó una gota y con el hisopo se esparció la gota, como podemos ver en la tercera imagen. Entonces ahí vemos la forma en que se esparció la gota de agua con el hisopo. El segundo cultivo es el de hongo implantado. Este hongo se extrajo de una auyama en el cual podíamos observar el hongo filamentoso. Entonces este pedazo de auyama se introdujo en el medio de cultivo casero. Es como podemos observar en la segunda imagen. Cultivo con granos de tierra. Este cultivo, la muestra de tierra, fue extraída del páramo de Sumapaz. En una excursión traje esta pequeña muestra de tierra, implanté los dos granos de tierra dentro del cultivo casero, como podemos ver en la segunda imagen. Resultados: gota de agua de charca 8 días después. Como podemos observar en la segunda imagen, el crecimiento de hongos y bacterias es notable. Encerrados en círculos podemos observar colonias de bacterias y en los cuadros podemos ver diferentes hongos filamentosos. Cultivo con muestra de hongo, 10 días. Entonces, como podemos notar en el cultivo de hongo, podemos observar que el hongo se esparció de forma circular a través del medio de cultivo. Podemos ver que es un hongo filamentoso eh, y de tipo esponjoso, polvoriento. Cultivo con muestra de granos de tierra 15 días después. Entonces, como podemos ver en la imagen, encerradas en círculos rojos, podemos ver varios crecimientos de hongos. Columna de Winogransky. La columna de Winogransky permite conocer la diversidad de rutas bioquímicas y la colonización por parte de bacterias dependiendo de las condiciones del medio. La elaboración de la columna de Winogransky. Entonces, en un recipiente se colocó en el fondo una mezcla de lodo recolectado de un charco cercano a mi vivienda, junto a las tiras de papel periódico y hojas secas. Se mezcló homogéneamente y se agregó la puntilla de acero. Se dejó una capa compacta de lodo aproximadamente de 10 centímetros de espesor. Posteriormente se agregó agua de charca hasta que quedó un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente, con papel vinipel se tapó el recipiente y se dejó en un sitio donde pudiera recibir la luz solar. Entonces, como podemos ver en la imagen, así eh, es como tenía que quedar la columna de Winogransky. Entonces aquí podemos ver en estas imágenes cómo se elaboró la columna de Winogransky. Entonces en la primera se observa el lodo negro con la puntilla, en la segunda cómo se introdujo el papel periódico y el material orgánico, y en la tercera pues podemos ver la puntilla como tal, la que se introdujo. Ya en esta imagen podemos observar cómo le anexamos el agua de charca, y en la tercera pues se tapó con papel vinipel. Resultados de la columna de Winogransky.
Entonces, como podemos ver en los resultados, en la parte superior o en la parte aerobia se puede observar eh, crecimiento de algas, y en la parte anaerobia podemos observar el lodo y como manchas negras. Preguntas a responder: ¿por qué la parte superior de la columna es verde? Entonces, esta pregunta es porque al estar la columna expuesta al sol, crecen cianobacterias fotosintéticas. Entonces, estas pequeñas cianobacterias fotosintéticas son las que hacen ver la parte superior que es verde, como una capa verdosa. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Entonces, mediante este cuadro se puede responder las tres preguntas: ¿cuál es la fase aerobia, cuál es la fase anaerobia y cuál es la fase microaerofila? Entonces, para la primera, ¿cuál es la zona anaerobia? Es la parte superior donde se observa crecimiento de algas. La zona microaerofila es la parte intermedia donde crecen bacterias sulfooxidadores y bacterias reductoras de azufre. Y en la zona anaerobia también se observa bacterias sulfatorreductores y fermentadores de celulosa. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Pues el olor a huevo podrido se debe a que, como hay bacterias sulfatorreductoras eh, o reductoras de azufre, ese es el olor característico que presentan al descomponer el azufre, estas bacterias. Entonces, el olor a huevo podrido es porque ahí en la columna de Winogradsky se observa o presentan bacterias sulfatorreductoras y reductoras de azufre. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Entonces, mediante la columna de Winogradsky se puede demostrar cómo el crecimiento de diferentes microorganismos en sus diferentes fases. En estado o con presencia de oxígeno, el crecimiento de bacterias es diferente al de las cuando no hay oxígeno, o las aerobias. También se puede observar el crecimiento de sus diferentes ciclos que tienen las bacterias. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.